La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a buscar en la carta o el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Vamos a hablar bajo el tema Dios quiere bendecir nuestra familia. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir a nuestra familia? Dios quiere bendecir nuestra familia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11 y versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vean qué lindo, aquí dice que Noé, obedeciendo a Dios, preparó el arca que sirvió para salvar no solamente a los animales que preservó por la dirección de Dios, sino sobre todo, dice, para que su familia se salvase. Padre, gracias te damos por esta palabra. Señor, estoy totalmente seguro por lo que la palabra de Dios nos dice, que tú quieres la bendición para nuestra familia. Señor, te pido que a través de tu palabra tú nos enseñes esta verdad y que podamos, Señor, tomar como herederos lo que nos pertenece, tu herencia, tu bendición para nuestra familia, para nuestras vidas. Dios amado, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Si nos preguntamos, hermanos, ¿quién es el autor de la familia? Es importante que nosotros establezcamos ese principio muy firmemente en nuestro corazón, porque de eso va a depender todo lo que anhelemos y todo lo que nosotros podemos hacer a favor de la familia. En el ámbito, hermano, secular, se cree que la familia, porque la mayoría, no la mayoría, pero creo que un gran sector todavía del mundo sigue creyendo que el ser humano es el resultado de la evolución, que el hombre ha evolucionado, primero fue una partícula, luego tuvo una figura de pescado, después pasamos a una figura de mono y luego ahora tenemos la figura de persona, de hombre. Y así, hermanos, esta teoría ha prevalecido a través de los de siglos, haciendo creer que el hombre es el resultado de la materia misma en su evolución. Ahora, claro, es por eso que muchas personas cuando abrazan esta mentira, hermanos, esta falsedad, desvaloran su vida, desvaloran la vida del prójimo. Es por eso que muchos esposos abandonan sus hogares, abandonan sus hijos, abandonan su esposa, abandonan su familia y emprenden otra familia. Porque hay, en el fondo, hay una desvalorización de lo que es en sí la persona, el ser humano, por abrazar estos conceptos, hermanos, que no son realmente nacidos de la palabra de Dios, sino que son pensamientos o filosofías humanas. Realmente, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que la familia fue originada por Dios, Dios hizo al hombre, Dios hizo a la mujer, Dios les dio vida, Dios les dio facultad para poder procrear.
¿verdad? Y ahí viene la parte sexual que Dios puso en el hombre, puso en la mujer, puso en el hombre la capacidad de engendrar, y en la mujer la capacidad de poder concebir y poder desarrollar en su vientre lo que yo le llamo ese milagro de vida. Porque realmente, hermanos, cuando un niño nace y viene a este mundo y uno se da cuenta que estuvo en el vientre de la mamá por 9 meses, que es más o menos el tiempo que los bebés están en el vientre de la madre, y que nacen, ¿verdad?, con todos los sentidos, nacen con todas las partes del cuerpo que obedece pues a lo que es la naturaleza humana, y uno puede ver y uno ve ese milagro, hermano, un milagro de vida, ¿verdad? Porque Dios ha puesto, hermanos, en el género humano la capacidad de poderse reproducir de esa manera. Y algo, hermanos, que no lo vemos en el género animal ni en el género vegetal, es la parte espiritual, porque eso es digamos, uno de los elementos que distinguen el valor de la familia, del hombre, de la mujer, del ser humano. Y es que Dios ha puesto espíritu en el hombre, en la mujer. Y eso, hermano, va más allá de lo que físicamente podemos ver, porque ya tiene que ver con algo divino, eterno. Por eso dice el sabio Salomón que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, porque se refiere precisamente al espíritu que Dios depositó en el hombre y que lo hace obviamente un ser eterno, a diferencia de todo lo demás que Dios creó. El ser humano es eterno. Entonces, cuando vemos, hermanos, esa obra preciosa y leemos en la Biblia la delicadeza, la forma como Dios creó al género humano y le da una bendición de poder formar una familia. Dios está interesado, hermanos, que usted y yo tengamos una familia. Dios está interesado que usted y yo tengamos un hogar. Dios está interesado que usted y yo tengamos felicidad familiar. Dios está interesado en que cada uno de nosotros vivamos bajo el calor de un hogar, bajo el calor paternal, bajo el calor, hermanos, del amor de los hijos. Esa es una creación divina. Esa es una obra que Dios, hermanos, ha hecho en el hombre. Es de las bendiciones que usted y yo recibimos de parte de Dios, al grado que la Biblia dice, allá en los Orígenes, estamos hablando de los capítulos 1 y 2 de Génesis, sobre todo el 2 y el 3, que habla de que Dios formó, hermanos, un huerto que se conoció como el huerto del Edén. El huerto, la palabra Edén significa delicia. Entonces Dios formó el Edén y dice que puso toda clase, hermanos, de árboles, y puso toda clase digamos, de recursos para que el hombre, dice, comiera, para que el hombre tuviera sustento. Es decir, Dios no solamente le dio a Adán, hermanos, un huerto de delicia, un lugar de descanso llamado hogar, sino que le proveyó todo lo que él necesitaba para poder subsistir. Así que, hermanos, ahí Adán en el huerto del Edén tenía su alacena, ahí tenía, hermanos, sus graneros, ahí tenía la provisión. Y esta es una figura, hermanos, de cómo Dios realmente quiere bendecir la vida de la familia. Obviamente lo que vino más adelante fue lo que estropeó ese plan divino, hermano, fue precisamente el pecado, porque el pecado es lo que echa a perder todo, hermano. El pecado es el que corrompe, el pecado es el que anula o al menos estorba, hermano, las bendiciones de Dios para nuestra familia. Pero nosotros tenemos que mantenernos ya como cristianos en el principio original de que Dios quiere bendecir nuestra familia, que Dios quiere bendecir nuestro hogar. Hermanos, que si hemos venido a Cristo, no es, hermanos, para vivir en derrota, no es para vivir, hermanos, atados, oprimidos.
No es para que nosotros perdamos delante de nuestros ojos nuestro tesoro más grande, que es el tesoro de la familia, el tesoro del matrimonio, el tesoro de los hijos, sino que si hemos venido a Cristo, hermanos, es para ver que Dios restaure todo lo que el enemigo nos arrebató en algún momento determinado en nuestra vida. Entonces aquí la palabra de Dios nos da un ejemplo de un hombre que aprendió a caminar con Dios por fe. Y aquí implica, hermanos, confianza en Dios, porque la fe no es pasiva. La fe no es ponerse ahí, bueno, a ver qué Dios trae y voy a esperar. No, la fe es un principio activo. La fe implica, hermanos, una actitud permanente de confianza en la palabra de Dios, de confianza en las promesas que Dios nos ha dado. De ahí, hermanos, que lo que a usted y a mí nos va a sustentar como familia, y vamos a ver ahí y vamos a obtener lo que podemos ver ahí, las promesas de Dios, hermanos, será a través de la palabra. Entonces, si usted y yo recibimos la palabra de Dios, cada una de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, usted y yo tenemos que hacerla nuestra. Y tenemos que hacer, hermanos, de cada promesa un objetivo de nuestra vida. Que no solamente veamos esas promesas ahí escritas, sino que hagamos de cada una de esas promesas un objetivo, hermanos, de poder obtener esas bendiciones de Dios para nuestra vida como Dios lo quiere. Entonces podemos ver acá que en el caso de Noé, que aprendió a caminar con Dios, dice la Escritura que él preparó el arca. O sea, ¿por qué preparó Noé un arca? Primero, porque Dios se lo dijo. Y era algo ilógico en su tiempo, porque nunca había llovido, hermano. Y estaba lejos del océano. Sin embargo, Noé, que no había conocido a lo mejor el océano y que nunca había visto llover, en la lógica hubiera pensado, bueno, ¿y por qué Dios me manda a hacer esto? Si ni siquiera conocemos el agua, nunca ha llovido. Sin embargo, ahí es donde opera la fe, que a pesar de que yo no entiendo lo que Dios dice, aunque no, hermanos, puede entrar a mi corazón lo que Dios dice, pero yo lo creo. Y eso le pasó a Noé. Noé creyó. Y si Dios le dijo, haz un arca, y le dio las medidas, y le dio el diseño, y le dio los recursos para poderlo hacer, hermanos, Noé, dice la palabra, por fe, es decir, confiando en la palabra que había recibido de Dios, fabricó el arca. Y vea qué lindo, porque el resultado, hermanos, de haberle obedecido a Dios, aunque él no entendió por qué, Dios le estaba pidiendo construir un arca. Pero dice la palabra que en esa arca, a través de esa arca, hermanos, dice, se salvó él y su familia. Y qué lindo, hermanos, es saber que cuando usted y yo le obedecemos a Dios, cuando usted y yo caminamos por fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha prometido, hermanos, aunque no lo entendamos en este momento, pero vamos a ir viendo las razones del por qué Dios nos pide muchas veces hacer las cosas y obedecerle, hermano. Y creo que así como Noé vio la bendición de su familia, la salvación de su familia, así también, hermanos, Dios, si usted y yo le creemos al Señor, usted y yo vamos a ver las bendiciones de Dios. Yo quiero en esta tarde animarles, hermanos, en la palabra, para que usted y yo sigamos creyendo que Dios quiere bendecir nuestra familia. Y que usted y yo podamos pedirle a papá y esperar en Dios de que Dios va a cumplir su palabra, así como la cumplió, hermanos, en la vida de Noé. Yo quiero por lo menos mencionarles, hermanos, 5 bendiciones que Dios quiere para nuestra familia. La primera es la bendición de la salvación. Aquí vemos en el caso que hemos leído en el versículo 7, dice
preparó el arca en que su casa se salvase. Y luego también dice, y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué? Porque los que no creyeron, hermanos, al igual que Noé, ya usted conoce ahí la historia, si no, repitámosla, leámosla allá, capítulo 6 de Génesis, donde habla del diluvio. La gente se burlaba de Noé, se burlaban de que él estuviera construyendo un arca en el pináculo de una montaña donde no había agua y donde nunca había llovido. Sin embargo, él siguió obedeciendo la palabra de Dios, siguió construyéndola. El problema fue cuando vino, hermanos, el juicio. Es lo que dice también el libro de Apocalipsis, que cuando venga el juicio, algunos le dirán a las peñas, cae sobre nosotros y líbranos de este juicio divino que ha venido sobre nosotros. Y dice la palabra que la muerte va a huir de los seres humanos. O sea, hoy es fácil morirse, man. Un zancudo nos puede llevar a la muerte, pero en aquel tiempo la muerte va a huir de los seres humanos. Y la gente dirá, cae sobre mí porque quiero librarme de este juicio. Lamentablemente será ya demasiado tarde. Lo mismo fue en el tiempo del diluvio. Se mofaron de Noé, pero Noé siguió creyendo y dice que a través de su fe condenó al mundo. ¿Qué quiere decir? Hermanos, que el mundo se condenó porque no creyeron a la manera de Noé. Pero como Noé creyó, Dios lo salvó. Y lo salvó a él y a su familia. Entonces, hermanos, la primera bendición que Dios quiere para nuestra familia es la salvación. Mire, no pensemos en primera instancia para nuestra familia en que los niños les hace falta zapatos, que les hace falta. Yo sé que todo en esas cosas piensan los papás, ¿verdad? Que en mi casa que necesito una cama nueva, que necesito una ventana nueva, techo nuevo, bueno, todo nuevo. Todo eso, hermano, tiene su lugar. Pero creo que lo primario que usted y yo, hermanos, debemos de pedirle a Dios para nuestra familia es la salvación de nuestra familia, ¿verdad? Es que cada uno de los miembros de nuestra familia, papá, mamá, los hijos, los abuelos, la familia que le llamamos extendida, hermanos, que todos ellos sean salvos. La palabra de Dios dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, conocemos esta promesa de Dios de Hechos 16:31 que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, la promesa de Dios, hermanos, es la salvación. Lo más importante que usted y yo necesitamos en nuestra familia es la salvación de cada miembro. Entonces, de ahí que si hay miembros de la familia que todavía no son salvos, tenemos que hacer tres cosas. Número uno, tenemos que orar. Tenemos que orar para que Dios, hermanos, quebrante ese corazón de piedra, ese corazón rebelde, hermano, ese corazón difícil, ese corazón que rechaza la palabra, ya sea que sea un cónyuge, un esposo, esposa, o que sea un hijo que no quiere nada con Dios. Hermanos, ese corazón, ¿sabe dónde se va a ablandar? En la presencia de Dios, orando. Estaba leyendo la semana pasada de un hermano que vivió hace unos par de siglos atrás, pero que documentó varias de sus peticiones. Y dice que una petición Dios se la respondió después de 63 años. No quiero decir que se va a tardar eso Dios con usted, hermano, no se preocupe. Pero lo lindo que veía es que él documentó todas las peticiones que le hizo a Dios y los momentos cuando Dios, hermano, respondió a sus oraciones. Y esa oración de 63 años después de que Dios se la cumplió, hermanos, fue precisamente la conversión de una persona que era familia. Imagínense, hermano. A veces tenemos que orar. No desmayemos. Si usted no ve algún resultado en el esposo, la esposa, o los hijos, o los padres por los cuales estamos orando, y aparentemente el corazón se endurece más y más, pero hermanos, Dios quiere la salvación de nuestra familia. El interés de Dios en relación a la bendición de la familia, hermanos, en primera instancia está en salvar a nuestra familia.
Que nuestra familia conozca a Cristo, hermano. Que cada uno de nuestros miembros de la familia, ninguno de ellos descienda, hermanos, a la muerte sin haber conocido a Cristo, sin haberle entregado su corazón al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas que mueren, hermanos, sin haberle pedido perdón a Cristo por sus pecados y haber entregado su vida a Él, hermanos, mueren para perdición. Y no hay forma de que una persona después que muera, hermanos, sin haber conocido a Cristo, después pase al cielo. Ahí el enemigo se ha inventado algunas cosas, hermano. Fíjese que aún la iglesia tradicional tuvo hace un tiempo uno de su máximo líder, hace unos años atrás, de reconocer que no existía el purgatorio. Después de milenios, hermanos, o cientos de años de haber, hermanos, predicado y sustentado ese error que no sabemos a cuántos millares de personas llevó al infierno, creyendo que después de la muerte, hermanos, iba a haber una oportunidad de salvación. Pero el mismo líder de la iglesia declaró que no existía el purgatorio. Y así, hermanos, hay otras, por ejemplo, en las religiones orientales se habla de la reencarnación, que es otra mentira, hermanos, de Satanás. Que los seres humanos están en ese proceso, en este caso espiritual, evolutivo. Y se ha traído la teoría de la evolución en lo físico y se ha trasladado, hermanos, esta teoría a lo espiritual. Y hablan de que el ser humano se va reencarnando y si se portó bien en esta vida, va a reencarnar en algo mejor en el siguiente ciclo de vida, y si se portó mal va a ir para atrás como el cangrejo, hermano, ¿verdad? Porque va a reencarnar en algo peor en el futuro. Y todo este es un engaño del enemigo. Hermanos, una forma como Satanás ha logrado desviar la atención de algo que es vital para la vida del hombre, como es la salvación de su alma. Y es por eso, amado hermano, que usted y yo, si algo debemos de interesarnos en doblar rodillas, si hay una oración que debe de estar como prioridad en nuestra agenda de oración, es, hermanos, que toda nuestra familia sea salva, que toda nuestra familia conozca a Cristo, que toda nuestra familia, amado hermano, amen a Dios, caminen con Dios, valoren a Dios. Es la única forma como podemos nosotros asegurar que en el futuro, hermanos, nuestros hijos, cuando ya muramos, si Cristo tarda en venir, ¿qué es lo que va a garantizar, hermanos, la felicidad de nuestros hijos? A que usted le ayude a que corone una carrera universitaria, a que usted le deje una herencia material. Hermano, eso es bueno, es parte de nuestra responsabilidad como padres, procurar el bienestar en nuestra capacidad para nuestros hijos en su futuro. Pero eso no es lo más importante, hermano. Lo más importante para nuestros hijos, hermano, para que ellos puedan triunfar en la vida, en el futuro, cuando usted y yo ya no seamos la cobertura física de ellos aquí en la tierra, hermano, será haberlos llevado a los pies de Jesucristo. De haberlos, hermanos, llevados para que conocieran al Señor, para que se entregaran al Señor, para que creyeran en Dios, en su palabra, en sus verdades, en sus promesas. Eso, hermanos, es lo más grande. Por eso, en esta materia, hermanos, en el libro de Deuteronomio, estos días, en el capítulo 6, he estado leyendo, hermanos, la Biblia en esta parte de los primeros 5 libros de la Biblia, lo que se conoce como Deuteronomio. Y fíjese qué interesante, porque la palabra Deuteronomio significa repetición. Da la idea que debemos, hermano, y efectivamente, si usted lo lee, hermano, usted se va a dar cuenta que aquí lo que hace Dios a través de Moisés es hacer un recuento de lo que había sucedido desde que Dios se manifestó a ellos allá en Egipto, y cómo Dios, hermanos, sus promesas y su palabra los trajo a la frontera ya del Jordán para pasar a la tierra prometida.
Pero antes de que ellos pasaran a la tierra prometida, Dios los llevó una vez más a primer grado. Supongamos que ya estaban por salir en el bachillerato. Entonces Dios les dice, antes de que pasen el Jordán, los trajo a primer grado, los sentó una vez más en el pupitre y les comenzó a repetir, a recordar, hermanos, a poder establecer bien en el corazón algunas cosas importantísimas que ellos debían de practicar, y sobre todo, hermanos, la obediencia a Dios. El libro de Deuteronomio, por favor, si usted lo lee, amados hermanos, usted señale las partes donde Dios recalca la importancia de la obediencia. La obediencia es un tema, hermanos, vital en el libro de Deuteronomio. Entonces, en el capítulo 6, hablando de eso, versículo 3, Dios le dice: oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, ahí está la obediencia, para que te vaya bien en la tierra, que fluya leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. O sea, está hablando, hermanos, de meterle a los hijos la palabra de Dios, hermanos, que por todos los poros, que podamos saturar la mente, los oídos, el corazón, la vida con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, es lámpara para los pies. ¿Con qué limpiará, dijo el salmista, el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Cuando la palabra de Dios está en el corazón, y sobre todo cuando la obedecemos, hermanos, esta palabra nos va a llevar al éxito. El éxito que busca el mundo, hermano, pero lo busca de manera temporal y equivocada. Lo busca a través de la prosperidad económica, pero eso no es el verdadero éxito. El verdadero éxito es amar a Dios, obedecer a Dios, guardar su palabra en nuestro corazón. Y como padres tenemos una tremenda responsabilidad, porque, hermanos, la herencia de nuestros hijos, o para nuestros hijos, será realmente en la medida que usted y yo los hayamos introducido en Dios, ¿verdad? Los hayamos conectados con Dios. Y en esto, hermanos, necesitamos mucha gracia y ayuda de Dios, porque yo he podido ver, hermanos, a lo largo de los años de ministerio, de cuántos errores los padres, bueno, hemos cometido errores, y se han cometido errores mayores en la crianza de los hijos, porque nosotros tomamos la idea del mundo y decimos, bueno, es que a los hijos tenemos que darle lo mejor que podemos, y para nosotros lo mejor, hermanos, es estudio, es bienes materiales, camisas de marca, zapatos de marca. Para nosotros eso entendemos como lo mejor que podemos darle al hijo. Y hermano, eso no es lo mejor. Lo mejor es darles el pan, hermano, de Cristo, es darles el conocimiento de Dios. Amado hermano, mire, si nosotros hacemos un buen discipulado dentro de nuestros hogares, si nos interesamos en la salvación de nuestros hijos, en que ellos amen a Dios, respeten a Dios, obedezcan a Dios, valoren a Dios desde la trinchera, hermano, de nuestro hogar, mire, imagínense lo que va a pasar, hermano. La sociedad va a ser transformada, hermano. Los hijos van a tener una mentalidad diferente. Los hijos van a tener una actitud, los jóvenes. Hermano, ¿por qué hay tanta rebeldía en los jóvenes en este tiempo? Amado hermano, no le echemos la culpa a la guerra, no le echemos la culpa, hermanos, a otras causas aparentes. Realmente es porque como padres no se valoró en su momento la importancia de instruir a un niño en la palabra de Dios, en los valores eternos de la palabra de Dios. Y ahora, obviamente, 25, 30, 40 años, que algunos dicen que 40 años es el tiempo de una generación, hermanos, estamos viendo la cosecha
de dolor, de destrucción, porque en su momento no se pudo o no se hizo lo que deberíamos haber hecho, ¿verdad? Teníamos un caso y así, hermanos, hay muchos casos de un joven que estaba dando testimonio este sábado en una reunión de hombres, y él hablaba de todo lo que hizo siendo un adolescente, pero todo eso era una expresión de la rebeldía que había en su corazón, porque sus padres se separaron, y dice que la mamá se fue a los Estados Unidos y por 5 años ellos no supieron absolutamente nada de ella. Entonces ellos llegaron a creer de que la mamá se había muerto, y vivieron, hermanos, con esa. Luego que a los 5 años ella de alguna manera se comunica con ellos, entonces la reacción de ellos, hermanos, fue aún mayor que lo que sentían anteriormente. ¿Por qué? Porque en 5 años no tuvieron ninguna comunicación, y el dolor fue más duro, más fuerte en el corazón de estos jovencitos. Eran 2 hermanitos. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor llegó a sus corazones. Gracias a Dios porque Cristo, hermanos, lo rescató de una vida de amargura, de una vida de destrucción, a causa precisamente de la ausencia, hermanos, del amor de un padre, de una madre dentro del hogar. Ustedes, hermanos, se dan cuenta, a lo mejor ustedes tienen testimonios de igual manera de personas que se han perdido a causa de que no han tenido, hermanos, la bendición de la palabra. Por eso, como cristianos, usted y yo tenemos un gran tesoro. Ese tesoro se llama la palabra de Dios. Ese tesoro se llama Cristo, hermano, al que hemos conocido. Y tenemos nosotros que trasladar esa verdad, hermano. Dios, lo primero que está interesado Dios en nosotros es la salvación. Eso es lo más importante. Lo demás son añadiduras, hermano. Entonces Dios quiere bendecir nuestra familia a través de la salvación, que todos conozcan a Cristo. Que ese sea, hermano, nuestro lema de este año. Si alguno de los miembros de nuestra familia no han conocido a Cristo, que uno de los propósitos más grandes de nuestra vida en este año sea: Señor, el que todavía está afuera lo vamos a meter en tu nombre, Señor. Tiene que entrar, Padre, ya sea, Señor, a las buenas o por disciplina, pero Señor, mételo. ¿Verdad que no nos gusta orar de esa forma, verdad? Pero a veces, papá, hermano, cuando alguien se resiste, usa el cincho. Así que no hay que esperar que Dios use el cincho, porque el cincho de Dios es bastante grueso y duele, hermano. La otra bendición que Dios quiere, hermanos, es el amor del esposo. El amor del esposo en el hogar es sumamente importante, valioso, fundamental. La Biblia dice, y aquí nos vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere sin mancha. Entonces aquí el Señor le da un encargo al hombre. ¿Sabían por qué Dios sacó de la costilla de Adán el hueso de donde le hizo una linda esposa llamada Eva? ¿Por qué no la sacó de los talones? O lo sacó, hermanos, de la rodilla o de no sé de dónde, sino que lo sacó de aquí, del costado. Es porque Dios quería enseñarnos, hermanos, que la esposa necesita la protección del esposo. La esposa necesita el calor, el cuidado, la protección del esposo. En otras palabras, necesita el amor del esposo, la protección
que el esposo debe de brindarle a la esposa. La razón por qué Eva pecó fue porque Adán se descuidó. Sí, se descuidó, hermano. No se dio cuenta que por allá se fue a ver el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando Satanás vino y la tentó, ella estaba sola. Lea ahí en Génesis 3, no estaba Adán. Adán después se dio cuenta, ¿no? Pero no antes. Entonces veamos ahí, hermanos, la importancia que tiene realmente el amor del esposo. Y quiero ver aquí el amor en estas dimensiones que menciona aquí la palabra de Dios. Dice que el amor debe de ser como el amor de Cristo. Primero, dice que amó a su iglesia y se entregó. Aquí estamos hablando de un amor, hermano, sacrificial, de un amor que está dispuesto a pagar el precio, de un amor, hermanos, que está dispuesto a hacer lo mejor para poder demostrarle a la otra persona que le ama. Es importante, se dice en las 5 leyes del lenguaje del amor, y este libro que se escribió sobre, es bonito, da muchos consejos importantes, habla de las palabras de afirmación. Eso quiere decir que los hombres debemos de decir que amamos a la esposa, en este caso, que amamos a los hijos, dar palabras de edificación, palabras de valoración. Es importante, hermano. Nosotros amamos y el amor tiene que ser demostrado, en este caso, dice la palabra, con entrega, es decir, con sacrificio. Tenemos que hacer, si a un hombre, por ejemplo, le es un sacrificio decirle a la esposa que le ama, haga el sacrificio, hermano. No le gustó, ¿verdad? Pero si a algún hombre le es un sacrificio decirle a su esposa que le ama, haga el sacrificio, hagamos el sacrificio. A algunos no les cuesta, pero a otros sí, hermano. Hay que estarle sacando por cucharadas las palabras. Pero si ese es un sacrificio, hay que hacerlo en bien de, hermanos, de cumplir lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, que el matrimonio, la familia necesita amor, y el proveedor del amor principalmente es el hombre. Claro, la esposa y los hijos tienen que amar, pero el proveedor, hermanos, del amor, de acuerdo a la palabra de Dios, es el esposo. Cuando el esposo ama, él va a tener, hermanos, digamos, una repercusión de ese amor en su vida, una reacción de amor en la vida de su esposa, de sus hijos. Pero Dios dice en su palabra que el hombre debe de amar a su esposa de manera sacrificial. Si, hermanos, los varones, si amar sacrificialmente a una esposa significa privarnos de comprar algo para nosotros para que la esposa lo tenga, comprarle algo a ella, hagamos el sacrificio, hermano. Sí, porque el hombre a veces es muy egoísta. El hombre quiere andar bien, ¿verdad? Bien. Y independientemente de cómo anda su esposa. Hay algunos hermanos que son idólatras en cuanto a los carros, fíjense, porque quieren andar los carros, ¿verdad? Con llantas de último modelo, con ¿cómo le llaman? Los rines de oro y de plata, hermano, ¿verdad? Pero en materia de cómo proveen para su esposa es otra cosa, hermano. Entonces hay muchas cosas en el corazón del hombre, hermanos, que muchas veces le privan de poder manifestar realmente lo que debemos de hacer, hermano. Nosotros tenemos que, dice la palabra, amar. Ese es nuestro mayor compromiso, nuestra mayor responsabilidad. Tenemos que amar con sacrificio. Cristo, hermano, se sacrificó por la iglesia. Y de la misma manera el hombre tiene que sacrificarse por su esposa para demostrarle que le ama. Hermanos, con palabras, con hechos. Fíjense cómo las cosas que suceden, pero sin que nosotros lo programáramos este día, después de terminar la actividad allá en la mañana, ahí estaba un matrimonio esperándonos. Hermano,
Entonces, antes de venir acá, hermano, venimos de una consejería. Bueno, ahí estuvimos, pero me decía la hermana, es que yo no siento que mi esposo me ame. ¿Y por qué le digo yo? Primero, porque nunca me ha dicho o no me ha dicho que me ama. Primero. Segundo, por las actitudes de él. Entonces, hermano, ¿cómo una mujer puede percibir realmente que se ama o que le ama al esposo? Palabras son importantes, pero también los hechos, ¿verdad? La actitud, la manera como nosotros podemos, hermanos, demostrarle el amor. Y es importante que nosotros valoremos eso, porque la palabra de Dios dice que el hombre tiene que amar a su esposa de manera como Cristo amó a la iglesia. Un amor fiel, no solamente sacrificial, sino fiel, porque dice, y se entregó. Se entregó también tiene una connotación, hermanos, de fidelidad. ¿Sabe lo que rompe, hermanos, la confianza en un matrimonio? ¿Sabe lo que rompe la unidad en un matrimonio? Es la infidelidad. La infidelidad es un golpe, hermanos, mortal, que solamente Dios puede restaurar el corazón de una mujer o de un hombre que han sido heridos por la infidelidad de cualquiera de las partes. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, una de las características realmente del amor es la fidelidad, el ser fiel. Jesús fue fiel con nosotros, hermano. Su amor demuestra fidelidad para usted y para mí. Y en los matrimonios que han sufrido, hermanos, una herida de este tipo, de la infidelidad conyugal, o sea, del adulterio, hermano, es una de las situaciones que son de las más difíciles para poder, no imposible obviamente con Dios, pero de las cosas que yo he notado en el trayecto del ministerio, hermano, más difíciles de poder sanar. Y a veces las esposas quieren que de la noche a la mañana sentirse bien después, hermano, de un fracaso por adulterio de parte de su esposo. Y la verdad es que hay un proceso, hermanos, un proceso en el cual se necesita para poder sanar el corazón después de una situación de estas. Pero ¿sabe lo mejor? Hay que evitarlas. ¿Y cómo las evitamos? Amando como Cristo amó, hermanos, de manera sacrificial y también de manera fiel. El amor del hombre debe ser un amor fiel. Debemos de amar con fidelidad. Ahora, lo podemos hacer nosotros en nuestra capacidad. No nos apoyemos en nosotros, apoyémonos en el amor de Dios. Versículo 26 dice, para santificarla. O sea, el amor de un esposo es perdonador. El que ama, perdona. El que no ama, no es capaz de perdonar. ¿Y por qué es importante, hermanos, la actitud de perdón de parte del esposo si ama a su esposa o a su familia? Porque nos hemos casado con una persona imperfecta. A los jovencitos que están aquí, los solteros, por favor, no se case con una idea equivocada. La idea que ha equivocado a millones en la historia. Casarse con la idea de que él me va a hacer feliz o ella me va a hacer feliz. Ese es, hermanos, un ideal que realmente no es práctico en la vida real. Usted y yo tenemos que casarnos primero porque estamos seguros de la voluntad de Dios para nuestra vida. Segundo, porque estamos seguros de esa persona con la cual vamos a unir nuestra vida. Y tercero, porque nosotros queremos hacer feliz a esa persona que vamos a traerla como parte de nuestra vida. Digo hacerla feliz en el sentido de que Dios, hermanos, ponga en nosotros el amor necesario para poder tener una relación, hermanos, creciente y bendecida
con la esposa, pero nunca se case con la idea de que él me va a hacer feliz. No, sí, que el único que le puede hacer feliz es Dios. De ahí, hermanos, eso es de los príncipes azules y de las princesas, hermanos, perfectas. Eso solamente es de Walt Disney. Son historias de Walt Disney, pero no son de la realidad. La realidad es, amados hermanos, que el hombre debe de amar, dice la palabra, para santificarla. ¿Y por qué la iglesia necesita santificarse? Hermano, la palabra aquí santificación quiere decir pureza, limpieza. Y la forma como el amor de un hombre hacia su esposa, hermanos, la limpia, digámoslo así, la santifica, es a través de la actitud de perdón. Así que, amados hermanos, hay que perdonarnos los unos a los otros. En esta misma carta, en el capítulo 4, versículo 2, vea lo que dice Pablo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Y hermanos, muchas veces donde se necesita soportarnos con paciencia es en la casa, hermano. Algunos dicen, no, esto es en la iglesia, se refiere a la iglesia. No, ahí en la casa comencemos. A veces nos ofendemos tanto que es difícil soportar con paciencia los unos a los otros. Pero mire qué lindo, dice la palabra que nos vamos a poder, hermanos, soportar con paciencia, dice, a los otros ¿en qué? En amor. Cuando el amor de Dios está en nuestra vida, vamos a ser capaces de perdonar. Vamos a ser capaces de no estar viendo, hermanos, la paja en el ojo de la esposa y olvidando que hay una gran viga en mi ojo, ¿verdad? Porque el amor, hermanos, nos va a ayudar a poder ver a nuestro cónyuge como una persona que necesita también, hermanos, el perdón por haber cometido algún error o por haber hecho algo que no estaba de acuerdo a lo que nosotros esperábamos. En el capítulo 5 y versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es lo que necesitamos como esposos para llevar ese amor, para proveer de ese amor en la casa, hermano? Aunque su esposa ya hayan pasado los años, hermano, y ya no es aquella mujer esbelta, aquella mujer bonita, aquella mujer sin arrugas, sin canas, ¿verdad? De aquel tiempo cuando la conocimos, cuando éramos novios recién casados, nos casamos con una linda mujer. Han pasado los años, hermano, ¿sabe lo que hemos comprobado con mi esposa? Que en la medida que han pasado los años o que pasan los años en los matrimonios, el amor tiene que ser más puro, el amor tiene que ser más fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque a través de los años ese amor se ha ido perfeccionando en nuestras vidas y tenemos que estar más enamorados que cuando nos casamos, hermano. Tenemos que estar más fuertes, más sólidos en cuanto al amor como matrimonio, de que cuando nosotros nos casamos con nuestra esposa. Dice el apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 4, dice la escritura, versículo 7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué es importante el amor? Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor es el que nos da la capacidad, hermano. Hay matrimonios que se separan sencillamente, hermanos, porque han aflorado los defectos que no vimos cuando éramos novios. ¿Verdad? O sea, no se vieron, pues. El romanticismo, hermanos, nos adormece tanto que no vemos los defectos que hay
en el hombre y en la mujer cuando se enamoran en aquel periodo que le llamamos noviazgo. Por eso es que hay que abrir bien los ojos, hermano, antes de casarse, y cerrarlos bien cuando nos casamos, hermano. Así que la única forma es abrirlos bien cuando somos novios, pero después hay que cerrarlos bien, hermano. Entonces la única oportunidad que tenemos de decir no es antes, no después, ¿verdad? Por eso que importante es que los hombres, los varones, hermanos, sobre todo los varones cristianos, los jóvenes cristianos, solteros que están pensando en casarse o que se casarán algún día, tienen que sentarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que necesito para ser buen esposo? Entonces Dios les va a decir, entre otras cosas: tienes que llenarte de mi amor. Porque dice la palabra que el amor es el único que nos capacita, hermanos, para poder perdonar los defectos, las imperfecciones. Hay matrimonios que hermanos, se separan porque la esposa no puede cocinar, fíjese, y no se dio cuenta el novio que no podía cocinar. Entonces ahora llega el esposo y dice: bueno, es que yo quiero comerme un pollito y nunca encuentro un pollito aquí porque mi esposa no puede cocinar. Bueno, mándela un curso de cocina intensivo, ¿no? ¿Verdad? Para poder. Pero hay, hermanos, cosas sencillas y a veces hasta triviales por los cuales los matrimonios se separan. ¿Por qué, hermano? Todo, hermanos, llegamos a un mismo punto: por falta de amor. Por falta de amor. El amor es sumamente importante, valioso, dice la palabra del Señor, para santificarla, habiéndola purificado a través de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos habla del amor que usted y yo tenemos que brindar a nuestra esposa. Así que, amados hermanos, la primera bendición de Dios para la familia es la salvación. La segunda bendición de Dios para una familia saludable y fuerte, firme, hermanos, es el amor que el hombre debe de llevar a su casa. Amado hermano, con esto termino porque ya el tiempo nos avanzó. Vamos a continuar con este tema. Pero a veces el hombre dice: bueno, pues si yo soy el que me mato trabajando para traer lo que la familia necesita, hablando de las cosas materiales. Y hermanos, esa es parte de la responsabilidad. Otra cosa que los jóvenes varones tienen que saber antes de casarse, que cuando se casen van a tener que trabajar, hermano, duro, para poder llevar el pan a la casa. Nadie dijo amén de los jóvenes que estamos aquí. Tienen que trabajar duro, ¿verdad? Para proveer, porque luego eso se convierte como una excusa. Dice: mire, es que yo vengo, que trabajo y esto y lo otro. No, esa es parte de la responsabilidad. Así que no hay problema, esa es parte de la responsabilidad. Pero lo más importante es poder llevar el amor. Usted puede llevarle a su familia pan, puede llevarle carne, puede llevarle pollo, puede llevarle, hermanos, cualquier bendición material, y gracias a Dios por ello. Pero lo más importante que el hombre debe de proveer, o debemos proveer para nuestro hogar, para nuestra esposa y nuestra familia, hermanos, es el amor. Y ese solo lo vende papá. De él tenemos que pedirle, ¿verdad? La dotación de amor para que usted y yo podamos ser bendecidos. Y mi esposa ha dicho muchas veces que cuando una mujer se siente amada por el esposo, fácilmente ella se somete pues a la dirección del esposo. Pero cuando una esposa no es amada o no se siente amada, difícilmente, hermano, se puede someter a la dirección del esposo. Por eso, amados hermanos, amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Oremos. Padre. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presentó el mensaje de la palabra de Dios.